Nos pregunta Santiago Pérez, ingeniero, en la versión 2013 del programa de TAPS, para definir el elemento slab solo permite ingresar un espesor, a diferencia de como lo hacía en la versión 9, en la que se necesitaba ingresar los dos espesores, bending y membrana. Vamos a ver esto en la versión 2013, por supuesto. Vamos a comentarlo y vamos a ver las diferentes opciones, como les dije, que han pasado de la 9 a la 13 para hacer la relación entre ambas versiones. Permítame entonces, voy a ir en este momento a buscar, de todas maneras, entonces fíjense, tenemos este elemento, esta losa maciza con shell, losa maciza con shell. A ese elemento se le aplicó, por supuesto, un auto area mesh. Está dividido, es un elemento con shell y como dijimos, podemos encontrar la respuesta de deformada, por ejemplo, entre el peso propio, y vemos allí perfectamente toda la deformación. Eso en términos de lo que es la losa maciza, que es el ejemplo que está hecho, ¿no? El ejemplo que está dado de manera directa, mostrado en Vimeo. Sin embargo, fíjense que tenemos, por ejemplo, más abajo, vamos a ver dentro de la lista que tengo acá, la losa nervada. Y fíjense cómo se incorpora la losa nervada. Voy a verlo aquí en planta. Yo lo que hago es como lo hacía a mano hace mucho tiempo, que es prácticamente, voy a seleccionar este elemento de acá, es prácticamente hacer nervios. Esto en la versión 9. Fíjense. Voy a decirle extrusion. Esto es un nervio. Un nervio T. Ese nervio tiene dimensiones, ¿verdad? Altura 0,25, una losa nervada de 25, el ancho de cada nervio que es 50, el espesor de la loseta 5 centímetros y digamos el ancho de ese nervio en la parte rectangular que es 10. Entonces, ¿qué hago? Muy simple. Muy simple. Incorporo, ¿verdad?, una serie de nervios que están separados cada uno a 50 centímetros. Le incorporo un elemento de área, porque ya el nervio tiene toda la sección. Entonces, este elemento de área, que es un área de transferencia, fíjense, área de transferencia, yo lo defino como una membrana con 1 centímetro de espesor o 0,01 metro con un material nulo. ¿Por qué el material nulo? Porque ya al haber definido en el elemento frame la losa, si le coloco un material que tenga un peso a este elemento membrana, estaría agregando un peso adicional. Entonces lo que hago es definir un material nulo, ¿verdad?, que se comporta similar al concreto, pero no tiene masa por unidad de volumen ni peso por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque he construido la losa a través de elementos frame de secciones T y utilizo solo el elemento de área para, digamos, transmitir las cargas tributarias de la losa a las vigas. Eso es lo que hago. Y tanto que cuando se corre la estructura, ¿verdad?, ocultando las áreas, vamos a ocultar las áreas, yo puedo decirle al programa que me muestre las cargas a los elementos frame, por ejemplo, carga variable, y fíjense, repito, display, show load,
frame, le digo que por carga viva me muestre la carga tributaria que le llegó de la losa a las vigas, y esta primera tiene 125 y después 250, porque eran 500 kilos por metro cuadrado por un ancho tributario de 50 centímetros. Y en este caso, 25. Esa es la aplicación. Esa es la aplicación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo vemos en el ETAPS 2013? Nos pregunta Luis Torres. ¿La loseta que se define con el nervio no haría función de la membrana? Realmente no, porque fíjense cuál sería el problema. Otra opción es que yo hubiese definido este elemento como rectangular y el elemento de área como la membrana, pero a la hora de diseñar el elemento frame, lo diseñaría como un elemento rectangular y no como una sección T. Es decir, una alternativa sería, en vez de incorporar este elemento como una sección T, tal como la tenemos acá, yo pudiera haber definido no una sección T, sino un elemento rectangular hasta acá, incluso la parte hasta abajo, y pudiera decirle al programa que la loseta es un elemento de área membrana. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el programa vaya a diseñar, va a diseñar este elemento rectangular y no la sección T de concreto armado, porque para diseñar no va a integrar el ancho de la loseta con el elemento frame. ¿Se entiende el problema? No es un problema de análisis, va a ser un problema de diseño, porque uno debería diseñar la sección T y no la sección rectangular. Yo, en lo personal, recomiendo usar, en el caso de la versión 9, una sección T, tal como lo estoy explicando en este ejemplo, y le coloco un elemento de área membrana nulo para transmitir la carga. Me parece mucho mejor modelo que definir un nervio rectangular y una loseta, porque aunque el análisis es prácticamente el mismo, el diseño no lo es. Porque a la hora de diseñar, se requiere diseñar la losa tipo T, el nervio completo. ¿Estamos claros? Y si no, lo volvemos a explicar porque es importantísimo. Por lo menos a mi modo de ver. ¿Estamos claros en la diferencia de hacer una sección T y hacer una sección rectangular con membrana? Que a la hora de diseñar va a ser importante que se comporte como sección T. ¿Aplica para nervios prefabricados? También, por supuesto. Ingeniero, ¿el diseño de la viga ETAPS considera la sección T? Sí, por supuesto. Al diseñar esta viga en concreto armado, va a diseñar la sección T. Eso es lo importante. Va a ser diferente que diseñe la sección rectangular, porque tiene otra eficiencia. Entonces, no es lo mismo. ¿Estamos claros todos? Claro, si dejamos solo la sección rectangular, el refuerzo solo lo va a distribuir en el patín que representa la viga y no va a considerar el área en compresión de la sección T. Es importante esa aclaratoria. Precisamente debido a este problema, que no es un problema grave, pero es un problema, es que en el ETAPS 2013, fíjense, lo voy a abrir. Ah, bueno, ahí estaba. Aquí estaba. Fíjense, en el ETAPS 2013 eso se ha corregido. Pero se ha corregido por un lado para bien y en otro lado para mal. Les voy a explicar por qué. Resulta que cuando entramos a la versión 13 del ETAPS, yo puedo entrar a Define, Section Property, entro a Slab,
¿verdad? Y cuando voy a incorporar una nueva propiedad, fíjense, el programa me pregunta, yo aquí le puedo poner lo que sea, nervio, ejemplo. Aquí el programa me dice, ¿va a ser una losa, slab, o va a ser un drop, que es un capitel, o va a ser una losa tipo rivet, que es nervada? Ya de una vez me está preguntando la configuración de una losa nervada. Que ese es el caso que yo tengo acá, que se llama LN25. Fíjense que coloqué LN25 de concreto, ¿verdad? Tipo de modelo Shell Thin. Y yo aquí de una vez le digo, altura 250 milímetros, espesor de la loseta 50, ancho del nervio arriba y abajo 100, espaciamiento, y si el nervio va a estar, el RIP, la dirección va a ser paralela a el eje 1 o puedo hacerlo paralelo al eje 2, que es Y. Al hacer eso, ¿qué hizo el programa? Definió una losa con forma de losa nervada, sin un artificio matemático de elemento frame y elemento área, sino la propia losa es una losa maciza con forma de nervio T cada 50 centímetros. Es decir, es esto. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tengo los slab internal rips, que sería, pero vamos a ver strut frame. Vamos a ver si se logra ver. No se logra ver tanto, ¿no? No vale la pena ver esto. Entonces, fíjense, lo que está sucediendo es que donde vemos esta doble línea, ahí va el nervio. Entonces, esta parte, si la vemos así, es buena, por supuesto, porque ya eliminó el problema de tener que definir doble elemento de área y elemento frame, pero trae algo malo. No diseña la losa. El programa no diseña la losa y yo en el ETABS no podría saber qué área de acero requiere cada nervio. Tendría que exportar el modelo a Safe, que es el otro programa que vamos a ver. Sí, aquí estaba, nos comentaba el Strut Shell. Aquí estaba aquí sí la vamos a poder ver, ¿no? Pero fíjense cómo se logra ver, aquí no se logra ver tanto, ¿no? Entonces, como les comentaba, para el análisis está perfecto. Fíjense que yo puedo correr la estructura. Vamos a correr la estructura, pero no me va a diseñar la losa. Entonces, al no diseñarme la losa, me veo forzado a exportar el modelo a Safe para diseñar la losa. ¿Estamos claros? En la versión 9, yo tengo la posibilidad, o sea, tengo que hacerlo a juro como elementos nervio con un elemento de área que distribuya. En la versión 2013 ya existe la definición, aunque yo igual puedo hacer mi losa nervada con elementos nervio y un elemento losa que distribuye la carga. Eso siempre lo voy a poder hacer. Solo que en la versión 2013 existe como definición la losa nervada y de aplicarla, tal como lo estamos viendo, a nivel del análisis va a ser perfecto, ¿verdad? Yo voy a poder ver diagramas de momento, ¿verdad? Momento, por ejemplo, bueno, aquí estaría viendo diagramas de momento, por ejemplo, en este caso, lo voy a ver perfecto, pero no tengo un módulo de diseño de la losa. Tengo que exportarla a Safe para diseñar. Ingeniero, la discretización de la membrana influye en los nervios. Bueno, es que, vamos a verlo así. Lo ideal es que yo divida internamente los elementos o sea, haga un elemento, haga un mallado donde los nodos coincidan donde aparecen los nervios, por supuesto. Eso es lo ideal.
aunque al final esto es un elemento shell con forma de una losa nervada. Es un elemento shell, solo que el espesor no es constante. Cada 50 centímetros hay un espesor mayor. En la versión 9, para el diseño de los nervios tengo que hacer una primera corrida para las combinaciones gravitacionales. Esto es para que no me tome las combinaciones que tenga sismo. No hace falta, porque cuando uno va a diseñar los nervios, puede entrar a las combinaciones y solo seleccionar las gravitacionales. Y puede dejar por fuera aquellas combinaciones que tienen sismo. No, en eso no hay mayor limitante. Para concluir un poco esta parte, repito, en la versión 9 debo hacerlo con elementos nervios T. En la versión 13 también lo puedo hacer así, pero tengo una opción adicional que es la losa tipo T, que es un shell que también debo dividir. Fíjense, esto también lo debo dividir. Si yo le quito acá, le pongo el mesh, esto debe estar dividido. Al final es un elemento shell, pero con una losa que no tiene un único espesor. Se verá en SAP también cómo hacer este tipo de losa. Vamos a ver en SAP 2000 cómo hacer este tipo de losa. Lo vamos a ver más adelante. Saludos, estimado ingeniero. Mi pregunta es, si los nervios los hacemos en los dos sentidos en la versión 2013, ¿se puede hacer en dos sentidos? Sí, allá vamos, ¿no? Allá vamos para darle intención a todo. Y voy a explicar un caso y otro caso. Fíjense, si ahora yo tomo, voy a abrir el modelo de losa reticular. Losa reticular, vamos a ver. Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? Fíjense este caso. Vamos a ir un poco respondiendo a las inquietudes de ustedes. Losa reticular. Entendemos como losa reticular, por supuesto, una losa que tiene nervios en ambas direcciones. Ahora, aquí tenemos un problema, o un detalle más que un problema. Es que no debemos hacer doble sección T. No debemos hacer doble sección T porque solo solaparíamos inercias. Entonces, porque este ancho, si yo pongo a trabajar un nervio con un ancho T, se va a solapar con este nervio con otro ancho T. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la literatura desde hace muchos años que se diseñan estas losas? Estas losas se diseñan considerando, vamos a verlo acá, fíjense, se diseñan considerando elementos rectangulares. Rectangulares. Es decir, que aquí voy a tener una sección N. Esa sección N, entramos acá, tiene, déjenme que está en otra unidad, déjenme colocarlo en kilogramos metros. Esa sección N tiene un ancho de 15 centímetros o 0.15 metros por una altura de 40. Esa es la dimensión rectangular del nervio que va en ambas direcciones. Para este caso, efectivamente, sí le colocamos el espesor a la loseta. Fíjense que este elemento de área loseta, ¿verdad? Sí va a tener, vamos a entrar acá, un espesor. Fíjense que ahí le puse plate para hacer énfasis en que se puede usar plate. Y le puse un espesor de 10 centímetros, pero con un material nulo. Ojo, nulo. También el elemento nervio tiene un material nulo. ¿Por qué le coloco un material nulo tanto al nervio como a la loseta?
A pesar de que en el caso de la loseta ahora sí tiene el espesor adecuado, que es 10 centímetros, por decir un ejemplo. ¿Por qué hago eso? Porque cuando modelamos de esta manera, estos no son nodos. Fíjense cómo se ve esto. Hay solape. O sea, este elemento de acá va de eje a eje y este va de eje a eje. Aquí hay un solape de estos elementos frame, que cuando se lo dejamos calcular al programa, siempre va a considerar un peso mayor al que uno determinaría manualmente. Fíjense esto que estoy diciendo. Si yo considero que el elemento lineal va de eje a eje, él saca el peso de eje a eje. Y este también lo saca de eje a eje. Hay un solape de centímetros que a la postre son importantes. Entonces, si dejamos calcular el programa el peso, nos va a dejar siempre un poco más que el que tenemos nosotros en una tabla o el que sacamos manualmente. Entonces, yo coloco un elemento frame, le coloco un elemento de área tipo plate que cierra la loseta y a ambos le defino un material nulo que no tiene masa ni peso, pero en consecuencia, como yo le quité eso, ¿qué hago? Me busco una tabla de las que ya tengo tabuladas de cuánto es el peso de una losa reticular que todos como ingenieros tenemos y le aplico una carga de peso propio. Por ejemplo, en este caso de 500 kilos por metro cuadrado. Si mi losa reticular pesa 433, le pongo 433. La característica de ese material nulo es de concreto. Ese material nulo sigue siendo concreto armado. Fíjense aquí, vamos a colocarlo en centímetros. Ese material de concreto nulo, fíjense, tiene módulo de elasticidad de concreto, resistencia F'C del concreto, Fy de las barras de acero. Es un material de concreto, solo que le hemos quitado la masa y el peso, se la colocamos nosotros de manera, digamos, global en la losa a través de una carga de 500 kilos por metro cuadrado, como por ejemplo, que puede ser otro valor, pero lo otro destacable es que estos elementos tienen que estar divididos. Es decir, no puedo tener elementos completos para hacer que todo esto forme una malla y genere una resistencia global. Yo debo tener pequeños elementos frame. Es decir, debo tener algo así. Puros nervios interceptados. No puedo tener un elemento completo y elementos completos. Debo hacer una discretización de los elementos frame para que cuando lleguen todos a un nodo, los 4 elementos aporten y no que yo tenga una viga completa y esta le llegue a esa viga, porque en ese caso la viga más pequeña, digamos, se apoyaría en la viga continua. Para que ninguna sea principal y secundaria, todas deben estar divididas. Y un comentario que nos hacían por aquí, que es bastante válido, es que debemos aplicar, nos decía José Lugo, debemos aplicar release por torsión a estos elementos, digamos que forman la losa. Porque el programa tendería en este caso a generar problemas de torsión que en la realidad no se presentan por esa inercia que se forma entre la losa y los nervios. Entonces, para evitarnos problemas de torsión, liberamos la torsión. Eso yo voy a tratar de hacer un ejemplo más adelante bien hecho para que ustedes lo vean allí, ¿no? Nos pregunta Andrés Oropesa, al dividir todos los nervios no se hace muy pesado el modelo. Tan pesado como incorporar las áreas. O sea, si no tuviéramos nervios, igual se hace pesado al hacer un elemento de área y dividirlo. Por supuesto que se hace pesado. Todo dependerá del caso. De este modo no podría diseñar los nervios. De este modo sí se puede diseñar los nervios porque es lo que les decía. Desde hace muchos años lo que se hace es diseñar el nervio rectangular. Porque en una losa reticular el elemento rectangular es muy importante y ese efecto de la losa
Ese efecto de la loseta aporta muy poco al diseño, a diferencia de una losa nervada. La losa reticular, el nervio tiene una dimensión, porque las losas reticulares se hacen para grandes luces. Entonces estamos hablando de losas de 40, 45, etcétera. El nervio suele ser tan importante que es prácticamente despreciable el aporte en compresión de esa loseta. Entonces, obtener el diseño de una sección rectangular nervio en este tipo de estructuras de grandes luces es bastante, digamos, genera una muy buena aproximación. ¿No es suficiente que exista una división automática en los nervios? No, hay que dividir los nervios. Recuerden, hay un concepto de viga secundaria y viga principal. Si yo, por ejemplo, este elemento de acá lo hago completo y estos tramos cortos se apoyan en este elemento completo, estoy diciéndole que el elemento principal es este y que estos son secundarios y transmiten la carga al elemento principal. Aquí eso no existe porque esto es un vaciado monolítico completo. ¿Qué implica? Que ninguno es principal ni ninguno es secundario. Por eso deben estar interceptados en los nodos. No pueden pasarse por encima. Además de que si se pasan por encima, al no haber nodos, es como si no estuviesen conectados al mismo nivel y no hay una adecuada transmisión de la carga. Nos dice José Luis Chara Delgadillo. En mi país la sección de las viguetas es una T invertida. Considera que las geometrías de las viguetas pueden no incidir en gran manera en el diseño de las mismas, como su modelo de nervio rectangular. Sí, exactamente. Así es. Fíjense ahora, Oscar González nos dice, pero en el diseño me saldría el diseño de cada uno de los miembros. Sí. Fíjense, por ejemplo, si yo corro la estructura, se los voy a mostrar, y yo le quito las áreas, a pararme acá para quitarle las áreas, y yo diseñara en centímetros, voy a colocarlo en centímetros, fíjense, si yo me acerco, yo tengo de cada nervio, áreas de acero arriba y abajo, a la izquierda, en el medio y a la derecha. Por supuesto, como esto es, vean aquí la continuidad, quiero que vean la continuidad aquí. Ya voy para acá. Fíjense, si yo le pido al programa los diagramas de momento por peso propio, vean cómo los nervios tienen una adecuada continuidad. De hecho, voy a hacer una escala mayor. Voy a hacer una escala del doble. Perdón. Voy a hacer una escala del doble. Vean, este nervio tiene momento negativo, después momento negativo, y va pasando por todo un momento positivo hasta culminar en momento negativo. Aquí se ve perfectamente la continuidad de haber hecho esta división. Y fíjense que los momentos en la dirección Y son iguales a los momentos en la dirección X porque es una losa cuadrada. Entonces, como aquí están los aceros negativos, aquí hay mucho menos momentos, casi el punto de inflexión, y aquí vamos a momentos positivos, es obvio que al acercarme al borde voy a tener áreas de acero que después van disminuyendo y se van haciendo importantes en la mitad del tramo en la parte inferior, porque estoy viendo la continuidad de los nervios por tramos. Por tramos. Y esto me permitiría ver en detalle lo que pasa en cada zona. Si la carga no fuera distribuida, sino que yo aquí, por ejemplo, incorporé un equipo con cargas puntuales, aquí abro un hueco, etcétera, me permitiría analizar toda la losa y ver qué sector de nervios tiene un mismo refuerzo e ir agrupando por grupos de nervios o sencillamente ver el más crítico y aplicárselo a todos. Nos pregunta Marcos Martínez, ingeniero, ¿y cómo es el diseño de vigas, ya sea metálicas o de concreto, con una losa que trabaja en sección compuesta? ¿Cómo modelarlo para el diseño de la viga y la transferencia de cortante? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a verlo cuando nos toque la estructura metálica. Vamos a mostrar cómo hacemos para que vigas de transferencia y vigas y correas trabajen en sección mixta. Por ahora solamente estamos iniciando la especialización o el curso de etapas.
En el diseño de los nervios usaría OMF, por supuesto. Al diseñar los nervios, se diseña un sistema ordinario, Ordinary Moment Frames, un sistema que no tiene, digamos, rigurosidad sísmica. Andrés Oropesa, en los edificios altos lo más práctico sería diseñar primero con membrana y después las losas tipo frame y shell para losas reticulares. Exacto. Así es. De hecho, yo voy a hacer un ejemplo bien completo de una losa reticular y lo voy a colocar en Vimeo para que ustedes vean cómo hacer la losa, porque incluso en algunos casos lo que he hecho, fíjense, en algunos casos lo que he hecho es que no incorporo los nervios, sino que busco un espesor equivalente del elemento shell que me dé la misma inercia que una losa modelada de esta forma. ¿Qué hago? Muy simple. Modelo la losa tal como está aquí. Le coloco una carga puntual en el medio. Y para esa carga puntual conocida, veo la deformación que tiene el punto. Ahí hago que trabaje todo el conjunto. ¿Qué hago? En otro modelo, coloco un espesor de losa, shell. Le coloco una cara puntual y veo la deformada. Y voy variando el espesor de esa losa tipo shell hasta unificar que los dos modelos tengan la misma respuesta de desplazamiento. En ese momento habría encontrado el espesor equivalente del shell que me reproduce una losa reticular. Entonces agarro y a todo el modelo le aplico losa tipo shell con ese espesor equivalente, pero como ese espesor equivalente no produce el peso adecuado, por supuesto, defino el material nulo y yo le agrego el peso de la losa. Consecuencia, me quito un montón de elementos frames. Esa es la consecuencia positiva, y la consecuencia negativa es que al ser un elemento shell no podría saber el diseño particular de cada nervio. ¿Estamos claros? ¿Qué les parece ese caso que les estoy presentando? Fíjense lo interesante desde el punto de vista matemático. Puedo agarrar, hacer un modelo al lado con shell y buscar qué espesor es equivalente a este sistema. Y entonces eso me permitiría quitarme todos estos nervios y proponer un elemento shell con un espesor que les puede dar algo extraño, 10.34, por ejemplo. Pero eso permite facilitar todo el proceso de análisis, con la consecuencia negativa de que no podría saber el diseño del nervio en algún punto específico. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el procedimiento? Sí, yo tengo un video, de hecho, en una sesión en vivo que hicimos en la especialización del año pasado, mostré en detalle cómo diseñar una losa reticular con con todos estos argumentos que hemos estado conversando. Ese video lo voy a subir a Vimeo junto a los que ya ustedes tienen como un complemento de todo lo que hemos estado estudiando, que es muy, muy interesante. Fíjense, ¿qué hace ahora el ETAPS? Ahora tenemos en el ETAPS la losa reticular losa reticular. Es lo mismo, porque fíjense, definimos un elemento slab que al hacerlo nuevo le decimos que es waffle. Entonces me pide la altura total, el espesor de la loseta, el ancho del nervio y el espaciamiento en dirección 1 y en dirección 2. Eso es igual a la losa 30 que tengo aquí. Yo dije que era 30 centímetros total, que la loseta medía 7 centímetros, que el ancho del nervio era 15 y que estaban separados cada 90, el eje a eje. Al aplicar eso, el programa genera automáticamente una losa shell
con una forma reticular. Entonces, el análisis sería perfecto, lo va a hacer perfecto porque toma la inercia exacta de la losa reticular, pero tiene la desventaja de que no puedo diseñar la losa en etapas. Puedo pasar la losa de etapas a SAFE y en SAFE diseñaría los nervios y la loseta. Para la especialización, eso lo vamos a ver. Vamos a exportar una losa nervada, una losa maciza, una losa reticular y vamos a poder hacer ese diseño. Incluso sin necesidad de exportar, uno puede abrir el SAFE, puede definir una losa maciza, nervada y reticular igual que en la versión 13 del ETAP y la podemos diseñar en el programa. Ese es el concepto CSI. El concepto del programa es que en el ETAP hago el análisis de la losa y paso a SAFE para hacer el diseño de la losa. Por eso es que no han incorporado en el ETAP diseño de estos sistemas. Porque están amarrando ETAPs con SAFE para todas las losas de piso, macizas, nervadas y reticulares. ¿Estamos claros? Esto, digamos, en la versión 13 es un avance porque no nos obliga a hacer ningún mecanismo artificio como en la versión 9 para incorporar estas losas. Como les dije, ¿por qué sigue usando el ETAP 9 y no el ETAP 2013? Por varias cosas. Por varias cosas interesantes. Primero, como es un programa que ha salido recientemente, todavía da falla en muchas cosas. Ha habido reportes a CCI de que hay aspectos que no están corregidos en la versión. El programa es un poco inestable en la parte gráfica, tiende a cerrarse mucho. Entonces han cambiado muchísimo la presentación de la parte de diseño que a mi modo de ver lo desmejoraron. Entonces hay un conjunto de cosas que vamos a ir viendo poco a poco que hacen que yo me incline mi balanza hacia la versión 9 y no hacia la 13. Eso no significa que no destaque las bondades positivas de la versión 13. Hay una serie de cosas que no están resueltas en la versión 13 y que uno lo sabe porque maneja esto a fondo y se da cuenta, compara resultados, etcétera, y son cosas que, bueno, hay que darle un tiempo para que la versión esté completamente estable y la podamos usar sin ningún problema. ¿Estamos claros? Ah, bueno, quedaba pendiente. Fíjense, si yo voy a Help, bueno, más que Help, si yo le digo, vamos a entrar aquí al menú Define y le digo, perdón, área, y entro aquí a los Z, vamos a quitar el análisis para que nos los dé mejor. Si yo entro aquí en el menú Define, los Z, y me paro acá, y le digo, por ejemplo, F1, F1, fíjense, le di F1, y el programa me lleva a la ayuda, por supuesto, a la ayuda del programa. Entonces yo aquí puedo ir revisando, ¿verdad? Ir revisando para todo lo que tiene que ver con esto. El espesor de membrana es usado para calcular, fíjense, el espesor de la membrana es utilizado para calcular lo siguiente: la rigidez de la membrana para elementos de membrana y el volumen y el peso. Es decir, este espesor, voy a cerrar acá, este espesor membrana es el que el programa utiliza para determinar el peso de esa área. Entonces, si ustedes modifican ese espesor, tienen que estar conscientes que deben hacer ajustes porque allí es que se centra el peso. Me decir por casualidad. No, yo creo que no tengo aquí. Sí, aquí tengo más cosas, pero ¿estamos claros?
¿Les ha servido la explicación? Bueno, creo que a grandes rasgos hemos cubierto el tema de las áreas, que ha sido muy interesante. Pudimos ver la definición de membrana, plate, shell, para qué se utiliza el espesor. Creo que quedaba pendiente acá que cuando se definía una sección de área, no teníamos el espesor, ¿verdad? Shell thin, por ejemplo, y ahora solamente tenemos un único espesor. Esa es una de los aspectos que, digamos, se ha modificado. Entonces es uno de los aspectos resaltantes de cuando hacemos una nueva propiedad y decimos que el shell thin, shell thick o membrana, el programa ya nos está pidiendo solamente un espesor y no tenemos, en la versión 13 me refiero, no tenemos ese juego de manipular con doble espesor las rigideces y minimizar la deformación por fuerza axial o deformación por flexión. Bueno, son detalles de las versiones. De repente eso es algo que prácticamente nadie usaba, entonces lo han dejado atrás. Asimismo, le han incorporado energía a otras cosas. Por supuesto, esta es nuestra primera sesión. Quedan aún muchas cosas por ver, pero creo que ha sido importante dedicarle un tiempo a todo este concepto de las áreas. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, vamos a cerrar la sesión hasta acá. Estos videos los voy a subir a Vimeo. Ustedes van a poder verlos cuantas veces quieran. Y así como hicimos esta vez, van a ser todas las secciones de los miércoles. Es muy importante que participen porque fíjense todo lo que podemos discutir y ampliar de lo que vemos semanalmente en los videos. Habrá más cosas que destacar. Muchas gracias. Espero que haya salido de muchas dudas. Van a venir otras y así estaremos, ¿no? Nos mantenemos en contacto. Buenas noches y seguimos a través de Vimeo respondiendo a las preguntas de ustedes.